El diletante, la antigüedad y la actualidad, la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, lo público y lo íntimo, la poesía y el mal humor. El diletante palpita todo lo humano y lo divino. Buenas noches, bienvenidos a este programa que dimos en llamar El Diletante. Hoy vamos con mi cofra de Peña y con la dulce voz de Gabriela Lescano a cartonear y a hurgar sobre los tachos de basura para ver si encontramos algunas brinas de espíritu y en especial para seguir tratando el tema que dejamos la semana pasada. Queremos advertírselo a los ansiosos que efectivamente vamos a seguir tratando el tema de la Guerra Civil Española del 1936 al 39, pero primero me gustaría que Gabriela diga su presente radiofónicamente. Muy buenas noches, Marcelo, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a El Diletante. Esto es en FM Patricios, el 95.5 de tu dial. Y como siempre se pueden comunicar con nosotros telefónicamente al 4912-6666 o al 4911-0657. Gómez. Querido Claros, estoy a punto de retirarme de este programa. ¿Por qué? Porque usted me llama Peña y la joven le dice buenas noches a usted y a mí. Muy que me buenas parto un rato. Bueno, disculpen nuestra discriminación. Usted sabe que el inconsciente no miente. Antes quedé atónito porque los jóvenes de las banderas se retiraban y todos saludaban con besos y abrazos a nuestra querida Gabriela. Dígale Graciela para vengarse. Sí. Y a mí me pasaban de largo como poste caído, ni buenas noches me dijeron. Bueno, no se habrán dado cuenta. Pero bueno, tenemos que decir que Peña ha defeccionado nuevamente, pero nos bastamos. Usted y yo con Gabriela Peña? En los mares de Lomérida. Usted sabe que diletanteando con... Le podemos mandar un saludo igualmente, porque seguramente nos está escuchando. Discúlpeme, Gabriela, ¿usted cumplió con su afición habitual de leer los teléfonos? Por supuesto. ¿No me escuchó? No. Estaba distraído. No me estaba prestando atención. No, para nada. Estaba mirando la cara de ira de nuestro cofra de Gómez. Se los recuerdo, si Sí, por favor, esa música para mis oídos. Diga los teléfonos de la radio. Aquellos que quieran participar en el debate de la Guerra Civil Española tienen que comunicarse a estos teléfonos. 4912-6666 o al 4911-0657. Quiero decirle que nosotros somos tan... Él le pide que lo repita porque siempre cree que no nos llaman porque no los conocen, pero lamentablemente... Bueno, Gómez, usted, su escepticismo no me va a hacer perder de mencionar que nosotros somos tan valientes como los milicianos españoles, porque vamos a enfrentar nuevamente y venceremos nuevamente a Soy Gitano, a pesar de que Osvaldo Lapor amenaza con grabar un disco y quiere cantar. Sí. Por eso nosotros nos trajimos ahora, seguimos pasando música del romancero, en realidad del cancionero español de la Guerra Civil, que es hermoso, más algunos agregados que vamos a tener hoy de música asturiana. Pero... Un poco exagerado lo nuestro, porque... No, pero lo vamos a reventar. Combatir al cantante... ¿Cómo se llama? Eduardo Lapor. Osvaldo Lapor. Combatir a Osvaldo Lapor con el cancionero que nosotros hemos presentado en este programa es como tirarle con una ametralladora un mosquito, sinceramente. La única que se puede emocionar con la canción de Lapor es su amiga Cristina. El que algunos llaman la que Willy. Llama, sí. Willy. Liberen a Willy. Bueno, Susana Jiménez. Mire, déjeme, antes de meternos en tema, esto parece un programa cómico, en realidad lo es. Cuando tratemos un tema serio se van a dar cuenta de qué cómicos que somos. Ya para meternos en el tema de la Guerra Civil Española, Gómez, déjeme mandarle un saludo primero a mis amigos del Banco Provincia, que son bancarios, le digo, bancarios, da la casualidad, no es casual que sean amigos míos, Luisito Angió, Santiaguito, Mari y Guillermo. Bueno, que escuchan el programa. No, y que además han participado en una elección sindical, una brillante elección de comisión gremial interna.
Y aparte que participan, tienen un programa de radio, en una radio FM de Caballito, que tocan temas anexos. Es un programa hermano. Que con esfuerzo podría llegar a parecerse al nuestro. No, está muy lejos en audiencia, pero igual respetamos ese trabajo. ¿Por qué no empezamos para meternos en la Guerra Civil Española con un poco de música? Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando compañera y ella le dice amor mío. A la fuerza me han traído sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asustó de la muerte. La anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza, ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza. Escuchábamos Para Tierras Africanas por Chicho Sánchez Ferlosio. El programa pasado habíamos hecho un raconto bastante extenso sobre una cronología de la Guerra Civil Española, deteniéndonos en algunos temas. Es imposible que en este programa repitamos eso. Damos por sentado que nuestros oyentes con gran memoria recuerdan, si no todo, por lo menos un 10% de lo que hemos dicho. Entonces vamos a entrar directamente en temas más conceptuales. Y queríamos empezar, mi querido Cofrade Gómez, recordando la situación internacional que vivía España. La Guerra Civil Española se dirime más afuera de las fronteras españolas que adentro, a pesar del heroísmo, la muerte y lo cruel de las escenas guerreras, pero parece que ya el Concierto Internacional de Naciones se había dividido como para preparar la derrota de España, de la República Española. Y ustedes saben que la importancia de esto, lo habíamos dicho, era fundamentalmente que España fue la antesala a la Segunda Guerra Mundial, donde se ensayan todas las estrategias, armamentos y políticas que van a desembocar en esa carnicería que fue la Segunda Guerra Mundial. Recordemos 50 millones de muertos de ambos bandos y que modificó la historia del siglo XX. Es así como, divididos los bandos entre el apoyo de la República o el apoyo a Franco, se sitúa lo que luego van a ser los aliados y el eje en la Segunda Guerra Mundial. Es así, Alemania e Italia apoyan a Franco sin ambajes, desde el primer día sin dudas, poniendo todo el armamento, el mejor armamento. Por ejemplo, la aviación alemana ensayó la estrategia de bombardeo y destrucción para luego entrar con la infantería en España. Recordemos Guernica en febrero del 37. Bueno, el pueblo en el 36, discúlpeme, claro, sí. En el 36 se produjo una verdadera revolución aeronáutica. Cambió la concepción de los aviones, etcétera, y Alemania hace su primera experiencia luego de esta revolución tecnológica en España. Así es, va a salir armado estratégicamente en aviación para la Segunda Guerra Mundial, gracias a los ensayos que hizo en España matando españoles al servicio de Franco. Italia hace lo suyo poniendo mucho armamento, pero sobre todo también ejércitos, 40.000 hombres aporta Italia para Franco, de eficacia bastante dudosa, pero 40.000 hombres hay que aguantarlos, por más cobardes o mal entrenados que estén o poco aptos para la lucha. Son al fin y al cabo los italianos terminan imponiéndose muchas batallas, producto más que nada del poderío que de la valentía. Y por el lado de la República, bueno, era muy pobre el apoyo. Francia e Inglaterra se hacen olímpicamente los giles, adoptan la política de no intervención e inclusive firman un tratado hipócrita con Hitler y la URSS diciendo que el embargo de armas para los dos lados. La URSS
Es decir, recordemos que estaba Stalin, subsidiario de este acuerdo, sin querer ofender a los posibles aliados de Francia e Inglaterra, termina acatando, mandando armas. En realidad la República se provee fundamentalmente de armas rusas, armas viejas, de la guerra de Crimea de 1905, donde encima la Rusia zarista fue derrotada por los japoneses, es decir, no muy buenas armas, pero una buena dotación de aviones, pero esto le va a costar muy caro a la República, lo vamos a ver bien en este programa, porque la URSS, que a la sazón gobernada por Stalin, tenía la teoría del socialismo en un solo país, es decir, ellos expropiaban a la burguesía o a la propiedad privada en sus propios territorios de la vieja Rusia, Ucrania y los otros países que conformaban la URSS, y para defender esas fronteras relativizaban o subordinaban la política internacional de los otros países a los acuerdos que le permitían seguir fronteras adentro gobernando Stalin. Entonces, los supuestos aliados, Francia e Inglaterra, que no veían el peligro nazi-fascista que se estaba organizando la guerra y que le iba a costar tan caro, terminó Rusia, como decíamos, poniéndose a disposición y siendo simplemente un obediente a los acuerdos con Inglaterra. ¿Y qué significaba? No, déjenme gobernar a mí Rusia y yo me disciplino vuestra política. Sí, en realidad me da la impresión que habría que agregar con la esperanza, con la utópica y reaccionaria esperanza de que las llamadas democracias occidentales terminaran girando en su posición y apoyando a la República, porque usted sabe que el otro día yo pensaba, el amigo Blair, que ahora por el costado de las Naciones Unidas, de las que siempre se dicen tan respetuosos, junto con Bush atacaron Irak, debe haber aprendido esa política de un viejo maestro suyo, de Eden, primer ministro inglés durante la guerra, efectivamente, la guerra civil española, que por fuera de lo que era la Sociedad de las Naciones en ese momento, porque Italia y Alemania estaban fuera de la Sociedad de las Naciones, y sin importarle la opinión de la Sociedad de las Naciones, hace un acuerdo que, como bien dijo usted, después es burlado sistemáticamente. Es decir, hay un autor inglés, que no recuerdo ahora el nombre, que lo cita, y no digo con el beneplácito, pero por lo menos con la complicidad, para decirlo buenamente, ingenua, digo ingenua entre comillas, de la Unión Soviética. Todo es irónico. Italia transgrede constatadas, ¿no? 184 veces transgrede el embargo. Y Alemania, metía armas por todos lados y todos los días. Y Alemania 130 y pico. La Unión Soviética participaba del cuerpo de inspectores que garantizaban eso, que entre otras cosas, por ejemplo, en el mar estaba en manos de mayoría de inspectores holandeses que eran todos profranquistas. Cosa, la verdad que... No, y hay otro problema donde se manifiesta claramente la influencia hipócrita de Inglaterra, Francia y la URSS, en el sentido de que en realidad terminan hundiendo a la República. Es una ayuda que le va a costar muy caro a los republicanos, la ayuda de la URSS y directamente el desinterés de Francia e Inglaterra, que se ve bien claramente en la política de Marruecos. El Largo Caballero, que en ese momento, sobre el 36, era primer ministro de la República Española, había tenido siempre la política de la autodeterminación de los pueblos y había dicho muchas veces que era partidario de la independencia de Marruecos, que en ese momento era una colonia española. De ahí sale justamente Franco para realizar su golpe. Esto lo mantiene a viva voz Largo Caballero, y debemos creer que sinceramente le promete a los marroquíes la independencia con un interés. Inclusive usted lo va a leer después, el grueso de las tropas de Franco eran moros, justamente marroquíes. O sea que Largo Caballero, al decretar esta política, no solo cumplía con uno de sus principios socialistas, sino que por una de las conveniencias estratégicas de la guerra, es decir, liberaba, le daba a
parte del ejército enemigo de él la posibilidad de liberarse y por lo tanto desobedecer a Franco y abandonar el campo de batalla, con lo cual hubieran ganado una parte de la guerra. Sin embargo, Largo Caballero es presionado por el embajador de la URSS, que para no malquistarse con Inglaterra y Francia, recuerde que Francia tenía colonias en Marruecos y la independencia de los territorios españoles marroquí era un mal ejemplo para los marroquíes en la parte francesa. Inglaterra también se queja, pone el grito en el cielo, Eden y Chamberlain, diciendo que después de la liberación de Marruecos vendría Palestina, que era su colonia, y Argelia también era dominado por los franceses. O sea, Inglaterra y Francia bombardean claramente la política de la República de liberar Marruecos, y Largo Caballero cede entonces a una delegación de marroquíes que le iba a dar armas para luchar por la independencia, con la consigna que se dieran vueltas en los ejércitos de Franco. Le da largas al asunto, lo llama un día, venga otro día. Esta gente se cansa, ya después no le dio tiempo a Largo Caballero, porque va a ser el propio Largo Caballero el que va a caer del gobierno, y así se demora. Este es un ejemplo que queríamos mostrar de la influencia nefasta de la política de los supuestos aliados de la República. Y permítame una sola aclaración más, claro. Más grave aún lo de Francia, porque en Inglaterra gobernaban los conservadores. Chamberlain es más que conservador, es un hombre que hasta ve racista, en algún momento con buenos ojos a Mussolini, que intenta hacer una alianza con Mussolini, etcétera. Pero en Francia, en la vecina, gobernaba el Frente Popular. El Frente Popular, el tan mentado gobierno de características similares al de la República, así formado por comunistas, socialistas y republicanos. Y alentado fundamentalmente por la política de Stalin, que es el periodo de los frentes populares, para hacer frente al fascismo, ¿no? Así es, y esto va a terminar claramente unos meses después de la derrota de la República en el año 39, con la firma de Stalin con Hitler de un pacto que se llamó el Pacto Ribbentrop-Molotov, donde Hitler le reconocía la soberanía a Stalin sobre los países bálticos y sobre Finlandia, y sobre Estonia, Lituania, y Stalin le daba el placé para que, fíjense bien, Hitler invadiera Polonia y se quedaran con el Danzig, lo que fue el principio de la Segunda Guerra Mundial, y lo que fue el principio de lo que después va a ser el ataque del propio Hitler a la Unión Soviética. Es decir, la miopía de Stalin, que unos meses antes decía que estaba a favor de la República Española y en contra de Franco, termina firmando un pacto, el Ribbentrop-Molotov, desconociendo la persecución a los judíos y todo lo demás, con Hitler, el que había masacrado a las masas en Guernica, en Valencia para después ser atacado por el propio Hitler. Esa es la política del socialismo en un solo país, es el nacionalismo estalinista. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
llueva sobre la tierra de miseria y de sudor. Escuchábamos En la plaza de mi pueblo, un tema interpretado por el coro Jabalón. Bueno, estos son ejemplos del cancionero de la Guerra Civil, que es tan fértil, tan lleno de canciones hermosas, que nosotros hemos pasado versionadas de diferente manera. Esta es la tradicional. El programa pasado le hemos pasado estas, perdón por la redundancia, estas canciones versionadas por grupos punk. Efectivamente. Y ahora van a tener otras sorpresas más adelante, pero... Es una de sus desviaciones. Sí, este es el tratar de jalonar o de mostrar los temas musicalmente. ¿Usted por qué no lo ven, que se ha pintado una parte del pelo de verde? No, está equivocado. Me parece que usted es daltónico, que lo descubre recién ahora que cumplió 65 años, Gómez. Gómez, usted sabe, porque lo hemos hablado ya esto, no vamos a cometer la ficción de que nos estamos enterando ahora de este tema, en un café, pero la suerte de la República Española se decide prácticamente en mayo del 37, ahí hay un montón, con la caída de Largo Caballero y acontecimientos muy graves que suceden, sobre todo en Barcelona, en Valencia y también en Madrid, y yo quisiera que analizáramos durante 2 bloques por lo menos esa situación, porque es de una enseñanza política enorme y porque realmente estoy convencido que la suerte de la República, la suerte perdidosa de la República, se define en mayo del 37 con errores garrafales de algunos de sus miembros y en otros casos con políticas canallescas que no hacen más que entregar a la República en las manos del asesino troglodita Franco. Me gustaría que usted jalone estos episodios, Gómez, con la ilustración que es característica, por supuesto, de su parte. Bueno, le agradezco ese elogio. Bueno, efectivamente, por lo que hemos charlado, creo que coincidimos, nos parece que ese es el comienzo del fin. Mayo del 37 es una fecha bisagra, un momento clave, fundamental en la Guerra Civil Española. Pero mayo del 37 se prepara con 5 o 6 meses de antelación. Permítame ir un poquito más atrás, a una fecha que creo que es muy importante, que es noviembre del 36. El noviembre del 36 es cuando los anarquistas finalmente aceptan ingresar al gobierno. Ahí entran 3 ministros anarquistas, entre ellas Federica Montseny, una de las más importantes dirigentes del anarquismo catalán. Sí. En ese gobierno aparece un personaje que después tendrá una importancia muy grande, que es Negrín, que es nombrado ministro de Hacienda, y otro personaje que es nombrado comisario general y ministro de Asuntos Exteriores, que es Álvarez del Valle. Álvarez del Valle era un socialista, igual que Negrín. Después, en sus memorias, Largo Caballero denuncia a Álvarez del Valle como un vendido al Partido Comunista, un hombre que apenas ingresa al gobierno ya trabaja en favor del Partido Comunista. Me retrotraigo a esto porque el rol del Partido Comunista en mayo del 37 en Cataluña es verdaderamente decisivo, fundamental. El Partido Comunista era un pequeño partido cuando empezó la Guerra Civil Española. Se dice que eran 3.000, 4.000 miembros. En la época de la que hablamos, cuando estalla la guerra dentro de la guerra, que es un enfrentamiento armado violentísimo, quizás de los más violentos y duros que hay en toda la guerra civil en las calles de Barcelona, K. Morera, como miembro de la Generalitat, del gobierno y que era catalán, el secretario general del PSUC, que es el Partido Comunista Catalán. Se sorprende en una declaración diciendo 50.000 militantes, 50.000 miembros, decía Comorera, que tenía el PSUC en Cataluña. Es decir, es un crecimiento extraordinario. Y ese crecimiento está determinado porque el Partido Comunista inicia ya a finales del 36 una campaña muy, muy fuerte, muy, muy grande, por la restitución, la reorganización del Estado. Y lo hace alrededor de 2 puntos que son muy sensibles. Uno, la organización del ejército, como un ejército con un solo mando, un ejército disciplinado como elemento decisivo para ganar la guerra, y
paralelo a esto y como contraposición con esto, la disolución de las milicias y de los grupos que en los hechos y fundamentalmente en Barcelona eran los que tenían control de la situación, en el caso de Barcelona, dirigido por los anarquistas. Bueno, pero usted mencionó la URSS. La URSS no solo tiene esa política, sino que hace pesar muy fuertemente la ayuda que da la República, la ayuda material, no tanto en hombres, sino como dijimos en armamento viejo, pero armamento al fin y en aviones nuevos. Y lo hace pesar de tal manera, hay una carta que le escribe Stalin, Voroshilov y Molotov, firmada por los 3 capos de la URSS en el año 37 a Largo Caballero, donde le dice que bueno, que la URSS va a apoyar, pero que de ninguna manera el gobierno, es decir, que la URSS no iba a tolerar que el gobierno de la República afectara la propiedad, cito textualmente, y los intereses legítimos de los extranjeros establecidos en España y de los ciudadanos de los países que no apoyaban a los rebeldes. No se debe hacer de España una nueva revolución de octubre, dicen, claman Stalin. Es decir, ellos, la reconstitución del Estado también era la devolución de los campos y las fábricas que habían sido expropiadas por las masas en la movilización que frena el golpe de julio del 36. Es decir, ellos claman devolverle la propiedad a los burgueses y las tierras a los señoritos que habían sido tomados por los campesinos, en este caso los campesinos mayormente anarquistas, sobre todo en Aragón, en la región de Aragón y de Barcelona. El estalinismo, claro, tiene un solo principio que ha sido permanente, que es el de la purga y el asesinato. Se lo digo, ¿sabe por qué? Todo el programa. Así es, y se lo digo porque ahora que usted me señala eso, esa carta, que después hay una serie de datos más que confirman eso. En la Unión Soviética, ¿cuántos fueron? 20 millones de campesinos por la colectivización forzosa. Sí, se calcula que hubo enfrentamientos donde murieron en un 20 año millones. Casi, no, 1 millón, 2 millones, 20 millones son el total de víctimas. Bueno, la colectivización creo que sí, 2 o 3 millones. 2 millones, 3 millones, bueno. Es terrible. Es terrible. Estamos hablando de... Bueno, acá es la descolectivización. Acá matan para descolectivizar, es decir, sí, para que se retorne la propiedad de la tierra al a los pequeño propietario, sí, al campesino pobre, etc. Después que habían sido tomados por los campesinos movilizados, que son los campesinos y obreros, que son los verdaderos responsables de que Franco no triunfe de un plumazo, y son los que ponen el cuerpo y su sangre y su vida para defender la República. Pero, discúlpeme, la presión del Partido Comunista Español se hace mucho más fuerte porque, retirado el gobierno de la República a Valencia porque se estaba luchando en las puertas de Madrid, después que Buenaventura Durruti detiene a Franco en fines de julio del 36 en la entrada en la ciudad universitaria, se forma lo que se llamó el Quinto Regimiento. Hemos pasado canciones llamadas así, sí, pero que prácticamente ya estaba dirigido totalmente por el Partido Comunista Español, los asesores rusos, el general Kleber, usted recordará lo que votamos en el programa pasado, y Madrid queda no solo en manos del Quinto Regimiento dirigido por el Partido Comunista Español y sus asesores rusos, sino también a manos de la Junta. Es decir, el gobierno de Madrid era un gobierno comunista que establece una forma de represión contra los disidentes, no disidentes franquistas, sino los disidentes de izquierda dentro de la propia República en Madrid. Es conocido el caso de Cazorla. Mencionamos estos casos para ver no solo los crímenes que cometió el estalinismo en España, sino que para mostrar la situación que difícilmente la República pudiese triunfar contra un enemigo decidido y organizado. Cazorla tenía cárceles clandestinas, es decir, era un parapolicial, actuaba como una policía paralela, deteniendo, por ejemplo, a militantes de la CNT, FAI, los anarquistas, a quien acusaba de trotskistas, a muchos le pedía rescate en dinero, en oro, es decir, era un corrupto también. Esto se arma un escándalo cuando Largo Caballero se entera, porque viene el asesinato de un periodista famoso, es denunciado por el New York Times de Nueva York,
embajador, justamente un corresponsal, dice que están matando, desaparecen día a día jóvenes anarquistas en Madrid, y no muertos por el franquismo, sino detenidos por este Cazorla, que lo lleva a cárceles clandestinas. Y bueno, es Largo Caballero el que plantea una investigación. Cazorla tiene que huir. El único que defiende a Cazorla es el Partido Comunista Español y los miembros comunistas del gobierno republicano, Jesús Hernández. Recuerden este nombre, ya lo dijimos, el ministro de Instrucción, porque luego se va a dar vuelta y va a contar muchos testimonios de estas cosas. Y bueno, y José Díaz. Es así que la indagación de la Dirección General de Seguridad, que culminó con el descubrimiento en el cortejo de Cazorla de una verdadera banda que se hacía pagar el precio en oro para la liberación de los presos, comúnmente socialistas, disidentes o anarquistas, regularmente perseguidos. La CNT del 14 de abril publicó el siguiente encabezado: Cazorla es un provocador al servicio del fascismo. Le reponían dentro del gobierno los comunistas que en realidad los fascistas, decían ellos, eran los socialistas, los incontrolables o los trotskistas. Eso lleva a una muestra nada más el grado de control que tenía a través del embajador ruso y las armas el Partido Comunista Español en ciertas regiones de España, donde prácticamente gobernaba, y gobernaba persiguiendo a los disidentes internos. Es el POUN, ya vamos a hablar, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el primero de los perseguidos. Sí, me decía. Sí, me hizo un viaje a Madrid así rápido. Volvemos a Cataluña. Sí. Pero me parece muy bien la acotación, le voy a decir por qué. Porque da la medida de la importancia y del peso que el Partido Comunista había adquirido en el gobierno de la República. Estamos hablando del año 37, ¿no? Previo a lo que va a desarrollar en Barcelona. Largo Caballero es primer ministro y ministro de Guerra en ese momento. Es tan importante, y eso que usted señalaba de la presión del estalinismo y de la Unión Soviética, aparece a cada paso, el chantaje, la presión. Por ejemplo, el embajador soviético le exige a Largo Caballero en el 37 que destituya a Asensio, culpándolo de la derrota de Málaga, cuando en realidad el ejército en Málaga estaba controlado por los comisarios del Partido Comunista e inclusive por un miembro de la Comintern. Largo Caballero se ofusca con esto, es la famosa anécdota, creo que usted la señaló el otro día, grita a la calle, lo echa. Lo echa al embajador soviético, que luego va a ser fusilado por Stalin, acusado de fascista, justamente. Y hace finalmente una declaración pública de lo cual Largo Caballero se cuidaba mucho, porque también estaba en la línea de no hacer pública la presencia tan nefasta del Partido Comunista, para que no se asuste en la democracia occidental y a ver si algún día se deciden ayudar a la República. Y hace una declaración donde dice: tenemos a nuestros pies las serpientes de la traición, la deslealtad y el espionaje. Intenta superar la crisis y toma una medida que es el comienzo del fin de Largo Caballero, que es intentar, a pesar de que destituye a Asensio, intenta destituir a todos los comisarios políticos del Partido Comunista y al primero de todos sacarlo a Álvarez Bayo del Comisariato General. Esto le cuesta al gobierno a Largo Caballero. Bueno, ¿qué le parece si antes de seguir en Madrid y en Barcelona pasamos un poquito por Asturias, escuchando una canción en bable? Quiero advertir, el bable algunos dicen que es un dialecto, otros dicen que es directamente una lengua propia de Asturias, y en bable vamos a escuchar la historia de una militante comunista libertaria, una canción hecha una mujer luchadora, Aída Lafuente. Años tenía, guapos años no espero que suenen y salten asemejando silguero. Y
eres una niña aire que en la región asturiana juegas dando a la coma con tus amigues también. Llegó la nueva noche, fuiste revolucionaria, tú ya no cogiste como que cogiste la metralla. Con los pegajos mineros que viento la remanaves, salís con los primeros picando per barricae. Y cuando más entendí los labios namarraza, estico yo una tierra, foroto pierna una bala. Los mozos, los comunistas, quisieron ir a salvarla, valoratible solidad de libertaria, no hubo quien lo haga mala, aviones de metralleta, sus cuerpos aforacados, a la vera la rapaza. Ya lleguen los asesinos, tú como te llames. Hemos escuchado Concierto de Asturias. Hemos escuchado, Aida Lafuente, un tema interpretado por Nuberú en el Concierto de Asturias en septiembre del 2002. Es reciente esta grabación, es un concierto que se hizo en Oviedo, donde participó también Víctor Manuel, lo vamos a escuchar. Totalmente cantado en bable y con muchas referencias a la Guerra Civil Española. Nuberú es un conjunto de rock, como se diría acá, que canta en bable y canciones muy combativas como la que acabamos de escuchar. Es una primicia, es muy reciente esta grabación, pero sigamos ahora en Barcelona, mayo del 37, donde se decide la historia de lo que la derrota definitiva que sería en el 39. Habíamos quedado de cómo el Partido Comunista, digámoslo también, con el apoyo inestimable de los sectores de derecha, había una alianza muy rara, que era el Partido Comunista prosoviético de España, unido a Indalecio Prieto, es decir, la derecha del Partido Socialista, con los republicanos de derecha, algunos de ellos católicos, para voltear. Primero exigiéndole a Caballero que sacara del gobierno al POUN, al Partido Obrero Unificación Marxista, y a los anarcos. Antes hay un problema, que es esta unidad tiene que ver con el problema de la colectivización, claro. Es un intento por retrotraer la revolución a una situación anterior y dar la imagen de una España que puede la burguesía estar tranquila de que no se va a avanzar sobre sus bienes. Este papel lo cumple fundamentalmente el Partido Comunista, porque en el caso de Barcelona, la Esquerra, que es la fuerza que nuclea a los republicanos catalanes, a la burguesía catalana progresista, y que es la que domina la Generalitat, que está dirigida por Companys, se declara absolutamente incompetente para hacerlo, a tal punto que en julio del 36, cuando se derrota el alzamiento en Barcelona, Companys cita a los anarquistas y declara de que Cataluña está en sus manos, que él no puede hacer nada y que si ellos disponen, él se convierte en un militante más antifascista y entrega el poder. Los anarquistas no toman el poder en Cataluña. Sí, se niegan. Podrían haberlo tomado. Porque la historia de Cataluña es la historia de las capitulaciones, claro, me parece. Hay muchas capitulaciones de los anarquistas. Me parece que lo más consecuente en Cataluña es el POUN, digo en la política revolucionaria, por supuesto, ¿no? El POUN y un pequeño grupo, muy pequeño, por supuesto, que llaman los leninistas bolcheviques, que son los trotskistas. Para que tenga una idea,
es una sucesión de críticas de unos a otros. El POUM critica a los anarquistas porque los anarquistas terminan entrando al gobierno de la Generalitat y terminan capitulando a Companys. Y los leninistas bolcheviques lo terminan criticando al POUM porque el POUM también va al apoyo al gobierno de la Generalitat y le hacen una crítica bien desde el programa del trotskismo, donde le dicen toda forma de gobierno de coalición es una traición al programa de la revolución. Los hechos, ¿cómo se desarrolla, cómo se desata la guerra civil interna en Barcelona? Hay esa pelea, pero es una pelea muy grande porque el anarquismo es muy fuerte en Barcelona, el anarquismo controla, el anarquismo ha decretado el comunismo libertario, muchas regiones de Cataluña, ha colectivizado, ha hecho granjas colectivas, tiene milicias, tiene la fuerza de policía, está en la calle armado. Llegó inclusive en algunas colectivizaciones del campo, con una idea federativa y cerrada, a abolir el dinero los anarquistas. Había comunidades que no transaban con dinero, sino directamente con mercancías. Pero continúe. Bueno, lo que detona la crisis de Cataluña es el primer intento del PSUC de retomar las riendas desde el gobierno de la Generalitat y recomponer el orden del Estado. Para esto ataca primero a unos comités de abastecimiento que funcionaban, diciendo que eran los culpables de la carestía y de la falta de alimentos, etcétera. Los comités de abastecimiento estaban dirigidos por los anarquistas, por supuesto. Y segundo, ataca pidiendo la disolución de las milicias. Los anarquistas no se oponen, no dicen nada. Es más, exigen la retirada del gobierno del POUM, del Partido Obrero de la Unión. Sí, eso lo piden después, porque primero votan los decretos, los anarquistas no se oponen, pero los decretos no se concretan, es decir, quedan como agua de borraja, todo sigue igual. Acá interviene un factor que yo no le puedo decir si es producido, es profeso, si está organizado o son los avatares de la historia. Matan a un dirigente del PSUC, a Rolando Cortada. Sí, que no está claro que si no fue una propia provocación interna o algún anarquista que lo había, bandolero desesperado de todo tipo. Y aprovechando ese asesinato, el 27 de abril, el PSUC hace una gran manifestación en señal de duelo por el asesinato de este dirigente, y el órgano del PSUC dice que en realidad eso es un plebiscito, que ese es el plebiscito que dice que hay que terminar con las milicias, que hay que terminar con el caos y reorganizar y formar el comité del Ejército Popular. Y es ahí cuando atacan la central telefónica que estaba en manos del sindicato anarquista. Así es, ahí lo matan a un anarquista, Antonio Martínez, en Puigcerdá. Ahí Negrín, que a la sazón es ministro de Hacienda, pero empieza a tener cada vez más peso en el gabinete de Largo Caballero, manda a los carabineros para tomar el control de la frontera, que la controlaban los anarquistas, y ahí empieza una verdadera guerra civil dentro de la guerra. La Batalla, que es el órgano del POUM, pide la movilización y el control de los trabajadores de todas las empresas. Rodríguez Sala, que es un comunista que está a cargo de las fuerzas policiales, toma la central telefónica, como usted recién decía, y se lanza una lucha callejera de barricada que es terrible. Sí, que es casi espontánea y donde los anarquistas podrían haber vencido y tomado el poder. Pero hablando de anarquista, ahí viene un anarquista que había muerto, no estaba en ese momento, había muerto en noviembre del 36 y que yo le quiero recordar en esta canción. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Escuchábamos Por allí viene Durruti, interpretado por Chicho Sánchez Ferlosio.
Es interesante que haya aparecido Durruti acá en este momento del programa. Es para hacer un programa, la vida. Sí, es para hacer un programa. De no lo digo por Durruti en este caso, sino porque acá en esta pelea que se desarrolla en Barcelona viene una nueva capitulación de la CNT y de la FAI. Ellos llaman a levantar la movilización y a esto se oponen tres grupos: el POUM, los leninistas bolcheviques y un sector que se hace llamar los amigos de Durruti, que han hecho un acuerdo, especialmente con el POUM, planteando la necesidad de no levantar la movilización. Sin embargo, Largo Caballero llama a los representantes de la CNT a Valencia y les pide que levanten, que paren, porque está muy presionado. El Partido Comunista aprovecha la situación para avanzar en la presión sobre Largo Caballero, y así es como Mariano Vázquez y García Oliver, dos de los más destacados líderes anarquistas de Barcelona, llaman a cesar, a levantar las barricadas, a dar una tregua. Y así, permítame que le complete eso. Hay 3 testigos extraordinario de estos acontecimientos de mayo del 37 en Barcelona. Los voy a dar por nombre. Uno es el argentino-español Diego Abad de Santillán, compañero de Buenaventura Durruti, historiador. Lo hemos dicho acá, alguna vez leímos libros de historias de él, hermoso libro de Diego Abad de Santillán. Y el otro es Víctor Serge, ya vamos a mencionar el tercero. Víctor Serge, que fue un viejo militante internacionalista, autor de libros extraordinarios como por ejemplo El año 1 de la Revolución, dedicado al primer año de vida de la Revolución Rusa, y Les années sans pardon, que era una novela, Los años sin perdón, que es una especie de biografía de Trotsky novelada. Bueno, Víctor Serge va a morir en México, exilado, un poco tiempo después de que lo asesinaran a Trotsky, y estos dos coinciden que el levantamiento de los anarquistas, mejor dicho, la defensa que hacen los anarquistas contra el ataque, provocación del PSUCO, o sea, de los comunistas y de las tropas de Negrín y de los republicanos de derecha, es espontáneo. Es decir, la CNT-FAI llama a confiar al gobierno de Companys y no llama a la calle. Son los propios obreros que, alarmados por la balacera y los heridos y muertos que provoca el ataque comunista a la central telefónica que dirigían los anarquistas, salen a la calle, forman barricadas y detienen. Es más, Abad de Santillán cuenta que tenía 2 tanques apuntando hacia la casa de gobierno y hacia las milicias comunistas, y que no lo usó nunca, no quiso usarlo por piedad. Es decir, tenían la posibilidad de vencer, y esto fue desaprovechado por la dirección anarquista, que, consecuente con su idea de antipoder, se negaba a tomar el poder, pero esto llevó directamente al acuerdo con las tropas estalinistas y con el del gobierno de Negrín, lo que hace que de hecho sea una capitulación. Pudiendo haber ganado, le dejan el poder a los que van a ser luego sus verdugos. El otro testigo privilegiado que hay, discúlpeme, es George Orwell, que justamente lo conocía estos dos. George Orwell es el famosísimo autor de una novela, de un testimonio extraordinario, Homenage to Catalunya, o Homenaje a Cataluña, Cataluña 1937 también suele titularse ese libro. Recordemos que Orwell fue el que escribió también 1984, esa novela que en algún momento fue de ciencia ficción, de donde sacaron los pasguatos y cholulos la idea del Gran Hermano. Y también otra novela que fue llevada al cine por Disney, que se llamaba Rebelión en la Granja, no sé si se acuerdan. Pero bueno, lo importante es lo que relata Orwell, que era militante del POUM. Era el chancho el que hacía todas estas trapizones. Bueno, es una crítica no muy velada al estalinismo. Orwell relata que él era militante del POUM, Orwell era inglés, nacido en una colonia inglesa en Birmania, claramente, y ve cómo los estalinistas empiezan a matar a sus compañeros del POUM, y él testifica, al igual que Víctor Serge y al igual
igual que Diego Abad Santillán, el poderío que tenían las masas en las calles y que, sin embargo, la falta de dirección anarquista impide que ese poderío se transforme en un poder definitivo para la derrota de Franco. Y lo que es peor, dice que el POUM, que sí tenía claro que había que tomar el poder, era débil y no podía, y si lo tomaba, si tomaba expresamente el POUM la medida de tomar el poder, iba a ser tomado como una provocación de un partido pequeño, porque eran minoría, hay que decirlo. Sí, en realidad el anarquismo no solo, digamos, no es que no tiene dirección, tiene una dirección que capitula una vez más. Es decir, cuando Largo Caballero, presionado por el Partido Comunista, termina mandando tropas de asalto a Barcelona, aún que como signo de buena voluntad al frente de esas tropas designa a un hombre que es cercano a la CNT, García Oliver es el que pide que se respete la llegada de las tropas. Y es más, el 7 de mayo la CNT pide una tregua, llama una tregua. Esto desmoraliza totalmente, y esto es lo que termina liquidando toda resistencia. Cuando se termina la resistencia, cuando se levantan las barricadas, entonces avanza nuevamente el Partido Comunista pidiendo la disolución y liquidación física del POUM. Es el último intento digno de Largo Caballero, defiende al POUM, el PC lo acusa de trotskista. Recuerda que en el 37 había empezado unos nuevos juicios de Moscú, una nueva purga. Así es, donde POUM matan a toda la vieja guardia bolchevique acusado a los trotskistas de agentes de Hitler, montando, fraguando pruebas, haciendo una cosa escandalosa de falsas acusaciones. El POUM había hecho pública la denuncia de esos juicios. Así es. Decir, no era trotskista el POUM. No, ellos mismos. Andrei Nin había tenido una relación personal con Trotsky. Es más, es el traductor de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, una traducción fabulosa que hizo. Pero no mantenían además lo decían públicamente que no eran trotskistas, pero denuncian los juicios de Moscú, es decir, están en la mira, su política es opuesta a la del estalinismo de España. Entonces piden la disolución. Largo Caballero la defiende negando taxativamente que el POUM sea un partido fascista, de agentes provocadores, etcétera. Pero cae Largo Caballero. Pero se retiran los ministros comunistas y Largo Caballero cae porque ya no tiene apoyo de nadie. Prieto lo abandona porque se quiere vengar de que en el 36 no le permitió ascender a él a ser primer ministro, y Negrín, que ya es un hombre manejado por el Partido Comunista. Sí, está casado con una rusa. Se hace cargo de formar un nuevo gobierno. Permítame terminar con esto, toma dos medidas que son que pintan la situación en ese momento. La primera, forma un gobierno sin los socialistas de izquierda. Los barren a todo el socialismo de izquierda, los barren del gobierno, y después nombra a un personaje, el coronel Ortega, director general de seguridad. Le nombro a este personaje porque después se hace una tríada terriblemente nefasta, tristemente célebre en Barcelona, que son tres oficiales del ejército, Ortega, Posas y Burillo, que junto, o no juntos, sino bajo la dirección de Orlov, que es el representante de la NKVD, de la GPU, de la Policía Política Rusa, de la Policía Política Rusa en Barcelona, son los que se ocupan de la persecución, asesinato y muerte. Se hace una casa de brujas y termina en una verdadera catástrofe. Gómez, déjeme decirle, antes de irnos a un corte institucional, la conclusión que hace un historiador francés, Pierre Bruet, de estas jornadas de mayo del 37 en Barcelona. Dice: nos está permitido pensar, dice Bruet, que la reacción espontánea de los trabajadores de Barcelona podría haber abierto el camino a un nuevo impulso revolucionario y vencedor en la guerra civil, y que era la ocasión de cambiar de dirección. El historiador se contentará con señalar que los dirigentes anarquistas no lo quisieron y que los del POUM no creyeron poder hacerlo. El empate anunciado por Companys no era tal. Las jornadas de mayo, sigue diciendo Bruet, fueron en realidad el toque de agonía de la revolución y anunciaron la derrota política para todos y la muerte para algunos de los dirigentes revolucionarios.
escuchábamos En el Pozo María Luisa, interpretado por el coro Jabalón. Bueno, después de escuchar este programa, a diferencia del otro que teníamos canciones madrileñas y catalanas, estamos pegando con Asturias, Gómez, que está pegado a sus orígenes, porque usted vino ahí de Galicia. Cerca. Cerquita, cruzando una ría. Estábamos en Cataluña en 1930. Sí, estábamos ya en el final y déjeme leerle una pequeña parte de una declaración de un dirigente socialista, de la izquierda socialista, que era secretario general de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, se llama Ricardo Zabalza. Le leo el final de la declaración. Dice: estos reaccionarios pretenden tomar por asalto las fincas colectivizadas, convirtiendo España en un país de pequeños propietarios, que es como decir de grandes esclavos, aprovechando para ello la ausencia de los mejores compañeros que luchan en los frentes y que llorarían de rabia si al volver se encontraran con que sus esfuerzos y sacrificios no hubieran servido más que para entronizar a sus enemigos de siempre, respaldados para más escarnio con carnet de proletarios. Bueno, estos atentados contra la colectivización generaron, imagínese, además de la repulsa, una desmoralización muy grande en la tierra. Y viendo esto, el ministro de Agricultura sacó un decreto prometiendo que se iban a restituir las tierras que se habían descolectivizado, porque se avecinaba la cosecha de verano. Pero aquí que luego de haberse cumplido la recolección del verano, el gobierno disolvió el Consejo de Defensa de Aragón, controlado por los anarquistas, y instauró nuevamente la devolución de la tierra a los pequeños campesinos. Para eso tomó dos medidas. La primera, nombró como gobernador de la zona un general que era del Partido de Izquierda Republicana, que se llamaba José Ignacio Mantecón, y además mandó, para garantizar la medida, a la 11 División. ¿Que sabe quién la mandaba? ¿Quién? El comunista Enrique Lister. Es el general. Sí. Ellos fueron los que se encargaron de terminar de disolver las granjas colectivas. Fue un longevo, vivió hasta los años 80 y es más, terminó haciendo una alianza con los carlistas, con Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, para imponer, no se ría, el comunismo en España en el año 1978. Así terminaron enclenque y ya totalmente arterioescleróticos esta gente que en el 37 entregó la revolución. Pero yo le mencioné, déjeme que le quiero pedir, yo le mencioné a Orlov como parte, que era el que dirigía la tríada de... Que va a ser fusilado después también por Stalin. Efectivamente. Acusado de fascista. Orlov tiene en su triste récord algunas perlas. Usted creo que tiene una por ahí. Sí, bueno, después de estas jornadas de mayo del 37, que no solo terminan con la renuncia de Largo Caballero, que es una de las pocas figuras rescatables que tiene estos episodios, no solo terminan con la renuncia de Largo Caballero, el cambio de gobierno donde ya el Partido Comunista se mueve como moro sin señor dentro de las tierras de la República, sino que también, como dijo Brué, y hemos leído en el anterior bloque, va a tener consecuencias nefastas para muchos de los revolucionarios. Que la capitulación anarquista significó una derrota en mayo en Cataluña, lo va a significar la persecución terrible que desató después el gobierno y sobre todo la policía política de Stalin, que actuaba a sus anchas en España, persiguiendo a militantes del POUM y anarquistas, matando a muchos de ellos. Va a matar al líder, quizá el más preclaro teórico del anarquismo y que estaba por tomar el poder, uno de los no claudicadores, que era el italiano Barreri. Lo asesina, mete preso a los principales dirigentes del POUM, acusándolo, ¿sabe de qué? Lo acusaban de querer tirar abajo la democracia republicana y querer instaurar, escuche bien, una dictadura del proletariado. Es decir, ellos se dieron cuenta que estaba lleno de zurdos España. El Partido Comunista Español acusaba al POUM de querer instaurar una dictadura del proletariado.
Esto sería muy gracioso si no fuera trágico. Por ejemplo, lo encarcelan a Joaquín Maurín, uno de los dirigentes del POUM, a Gorquín, que era el ala izquierda del POUM, y a el otro dirigente, bueno, ahora no me sale el nombre, del POUM. Como no los encuentran a ellos, a Andrade, Joaquín Andrade y a Gorquín, encarcelan a sus mujeres y las torturan. Pero en realidad la gran presa que ellos querían tener era Andreu Nin, el dirigente histórico del POUM, que había sido secretario general de la CNT y presidente de la Internacional Sindical Roja, es decir, la organización de sindicatos comunistas allá por los años 20, que había estado en Rusia, había apoyado la revolución, había peleado inclusive en Rusia, un hombre heroico, un gran dirigente. Ellos querían prenderlo a Andreu Nin para hacer lo que hicieron en los procesos de Moscú, es decir, bajo tortura, hacerlo declarar y confesar de que era un agente nazi, que estaba pagado por Hitler, que era una porquería y que merecía ser fusilado. Y que era trotskista. Efectivamente a Poum lo encuentran, lo detienen el 16 de junio del año 37, lo secuestran, de hecho esa parapolicial, habíamos descrito en el caso de Cazorla, lo llevan a Madrid, en un cercano, Alcalá de Henares, la tierra de nada menos que de Cervantes, lo encarcelan en una cárcel clandestina, se desata una gran campaña internacional, es ahí donde inclusive los periodistas extranjeros plantean que desaparece Nin, y como era un personaje famoso, estoy hablando como Macri, discúlpeme que tiene ese lenguaje soez, le pido disculpas a los oyentes. Se desata una campaña muy grande, las calles de Barcelona y de Madrid aparecen escritas ¿dónde está Nin? Los comunistas que lo habían secuestrado, muy afectos a la rima, dicen en Salamanca o en Berlín. Salamanca porque era la sede del gobierno de Franco, y Berlín, por supuesto, porque estaba Hitler. Es decir, la acusación de que Nin era un agente hitleriano era insostenible. Como Nin evidentemente no se quiebra, ni bajo la tortura, era un hombre ya grande y enfermo, no decide firmar ninguna declaración, y liberarlo era muy comprometido porque Nin los iba a acusar, deciden matarlo. Esto hoy está negado por los comunistas. Aún libros que se editaron en el año pasado dicen que no, que a Nin lo mataron en una resiliencia interna entre militantes, que estos loquitos entre anarquistas y comunistas, y trotskistas. Aún tienen esa caradurez. En el operativo de secuestro y muerte de Andreu Nin participan Orlov, pero también participa un argentino de memoria negra y nefasta, el recordado Don Vittorio Codovila, que fue secretario general del Partido Comunista Argentino. Esto está líder carismático del Partido Comunista. Sí, participó argentino. Donde hubo que matar gente, estuvo también en México del 40, era un hombre de la GPU. Esto está corroborado por testimonios de Orwell, por ejemplo, del historiador inglés Hugh Thomas, uno de los que escribió las historias más documentadas de la Guerra Civil Española. Aclaro que Thomas no es de izquierda, es un hombre, digamos, de centro, para decirlo de alguna manera, o del Partido Laborista, es decir, no es comunista ni trotskista. Y bueno, todas las voces van para ese lado: la desaparición, secuestro y asesinato de Nin hacia la policía política soviética, que actuaba, lo dijimos, como moro sin señor y a sus anchas en las tierras de España, ajusticiando a disidentes, y que es lo que produce en realidad una de las más grandes divisiones y derrotas morales y desmoralizaciones en el campo republicano. El 8 de agosto de 1937, el corresponsal de Madrid del New York Times pudo escribir: aunque se haya hecho todo para tapar el asunto, todo el mundo sabe ahora que a Andreu Nin lo han encontrado muerto a las afueras de Madrid, asesinado y despellejado. Esto también después es corroborado por Jesús Hernández, que era a la sazón ministro de Educación de la República Comunista, que luego se va a dar, vamos a seguir hablando de Jesús Hernández, va a corroborar esto de las directivas de la policía política soviética de matarlo a Nin en caso de no quisiera firmar esa confesión. Bueno, lo termina matando, lo hemos dicho. Su cuerpo nunca apareció.
Pero no es el único. Puedo dar una larga lista de dirigentes de izquierda que son asesinados por la misma época y por los mismos personajes, algunos de ellos muy conocidos por los estudiosos de la historia. El George Kopp, un socialista belga que era comunista, pero se opone a los asesinatos y también es ajusticiado. Kurt Landau, un militante austríaco, antiguo secretario de la oposición de Izquierda Internacional, solidario con el POUM, que no era trotskista, Landau. El joven socialista Mark Rein, que era hijo de un jefe menchevique ruso, también es asesinado. El trotskista polaco Freund, llamado Molin, el trotskista checo Erwin Wolf, que fue secretario de Trotsky en la isla de Prinquipo. José Robles, antiguo profesor de la Universidad Johns Hopkins, es de un yanqui hispanoparlante, ¿no? Y bueno, no quiero cansarlos con esta pero además de los lista de asesinatos. Y a los asesinatos el Partido Comunista, el estalinismo, le agregó la difamación durante 50 o 60 años de acusar a estas víctimas de ser agentes del nazismo, del fascismo, etcétera. Pero hoy eso ha quedado totalmente eso ha quedado en el basurero de la historia, en la infamia, en la historia de las grandes infamias de la historia, porque ahora usted sabe que el camarada Napurí, que nos visitó hace poco, hizo hace poco un viaje a Europa y tuvo la posibilidad invitado de este programa. Sí, estuvo invitado en el programa y tuvo la extraordinaria posibilidad de conocer un cortometraje donde Orlov, que es el organizador de lo que se llamó la Operación Nikolai, que es la operación, el nombre del secuestro y asesinato de Andrei Unin, confiesa que efectivamente, dirigida por él, y con un grupo de comunistas bajo la disciplina de la KGB, Andrei Unin fue secuestrado, fue torturado y fue muerto por el estalinismo. Efectivamente, se produjo después de la caída del gobernante ruso, ¿cómo está? No, de la Glasnost, ¿cómo era? Efectivamente, de Gorbachev. De Gorbachev, se produjo la apertura de los libros secretos de la GPU y la KGB rusa, donde ahí se pudo ver directamente los documentos que desde Moscú se pedía la cabeza de Andrei Unin y de todos los dirigentes del POUM. Es así como, investigando esos documentos, los documentalistas de la Operación Nikolai llegan a entrevistar a los asesinos directos. Así es. Donde dice, sí, cumplimos órdenes, obediencia debida, lo matamos, cuentan la forma que lo mataron, dice que Napurí nos relató un documental emocionante, estremecedor. Él tuvo la suerte de verlo con Willebando Solano, que en ese momento, en el 37, era el secretario general de la Juventud Socialista Comunista Ibérica, que era la juventud del POUM, que le roba prácticamente al Partido Comunista toda la juventud. Willebando también cae preso, es uno de los que cae preso del POUM, era muy joven en esa época y todavía vive, y recuerdo la emoción con que Napurí nos contaba su entrevista y que Willebando lo lleva a ver este documental, donde directamente los asesinos dicen, lo matamos nosotros por orden de la GPU. Así es. Y bueno, se acabó todo el verso. Digo yo, qué interesante sería, porque después de 70 años de infamia, sería bueno, por ejemplo, que el compañero Patricio Echegaray, públicamente, dijera que Victorio Codovila fue parte de los asesinatos, de los crímenes y las persecuciones, y que el partido al que él pertenece en el año 37 en España fue el asesino, el torturador y asesino de Andrei Unin. Bueno, Gómez, yo adhiero y suscribo totalmente a sus palabras, y en homenaje a Andrei Unin y los catalanes del POUM, una canción catalana muy linda. La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots tres de
llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida es dona penes, ja no és cert, és un gran plor. La vida no és ese plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, a Jesús al vent del món. I tots, després de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Hemos escuchado Al Vent, un tema de Joan Peleguero, interpretado por el Coro Jabalón. Se pueden comunicar telefónicamente al 4912-6666 o al 4911-0657. Permítame, Gómez, que ahora relatemos una de las historias más espeluznantes y crudelísimas de la Guerra Civil Española, pero que no sucede en España, sino en las lejanas estepas rusas. Es un derivado de la política criminal de Stalin. Cuando nosotros decimos que Stalin fue cómplice de la derrota de la República Española, nos referimos a estos temas, a una retahíla de asesinatos y de políticas fallidas para complacer a sus aliados ocasionales. Hay un tema muy terrible que se ha hecho mucha propaganda al respecto, que es el caso de los niños españoles que van a Rusia. En el año 37, acosados por la guerra, los bombardeos y el hambre, muchos padres españoles, militantes ellos, juzgan que sus hijos pequeños van a estar más protegidos en lo que se conocía en ese momento como patria del socialismo, que era Rusia, mandando a sus hijos a Rusia, que en la propia España. Y tienen la deferencia y el sacrificio de entregar sus propios hijos en un barco ruso para que los lleve a la URSS, creyendo que así van a estar mejor cuidados. La primera noticia que tuvimos sobre este episodio de los chicos, 5.000 chicos españoles que van a Rusia, lo tuvimos en una novela de Jorge Semprún que se llama La segunda muerte de Ramón Mercader, una novela muy buena, de espionaje, que toca lateralmente el hecho, pero nos anotició de este tema. Pero salió recientemente en el año 2003, en junio del 2003, en la revista La Vanguardia de España, un artículo del historiador César Vidal, un joven historiador, nacido en los años 60, que relata la verdadera historia de estos chicos, que es trágica. Dice Vidal, vamos a tratar de resumir un largo artículo: habían pasado ya varios meses desde el estallido de la Guerra Civil Española, cuando, temiendo las víctimas civiles que podían ocasionar los bombardeos del arma aérea de Franco, se planteó la posibilidad de evacuar a un determinado número de niños a distintos países extranjeros. Uno de los lugares de destino, que fueron variados, Gran Bretaña, Bélgica, pasando por Francia, la propaganda comunista logró que en la mente de un buen número de españoles la protección de los niños quedara vinculada de manera casi exclusiva a la URSS. Esta actitud sirvió como arma propagandística, pero tuvo el resultado de correr un siniestro velo sobre uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de España. Los niños que llegaron a la URSS, unos 5.000 aproximadamente, fueron inicialmente objeto de un buen trato. Se le asignaron las escuelas en las que conservaron maestros españoles y se le dispensó la enseñanza en su lengua natal. Sin embargo, la situación cambió radicalmente al producirse el final del conflicto y especialmente desde
desde el momento en que Stalin firmó su pacto de no agresión con Alemania y con la Alemania de Hitler. Nos hemos referido al pacto Ribbentrop-Molotov. Para entonces España ya había dejado de ser interesante para el dictador del Kremlin. No es extraño por ello que a la vez que cerraba las puertas a los nuevos refugiados españoles, escuche bien, cerraba sus puertas, los niños fueran arrancados de su situación inicial para verse sumergidos en otra muy distinta, obligados a estudiar predominantemente en ruso, debieron sumar a su actividad escolar trabajos físicos de notable envergadura. En invierno, semejante deber se tradujo en la tala de árboles previa al desayuno y en verano en las más diversas faenas agrícolas. Este sistema de vida tuvo terribles consecuencias para estos niños. No solo se resintió su rendimiento escolar, sino también su salud. En el curso de 1941-42, una inspección médica realizada por el Comisariado de Educación puso de manifiesto que más del 50% de los niños padecía tuberculosis y el otro 30% se hallaba en un estado pretuberculoso. En ese curso, no menos el 15% de los niños ya había muerto, es decir, 3 años después de su salida de España, el 15%, es decir, alrededor de 750 niños sobre 5.000 había muerto. ¿Qué es lo que dicen después? Los llevan durante la guerra, lo pasan detrás de los Urales, a regiones remotas. 14 niños nacidos, 13 murieron en pocas semanas de desnutrición, y sigue relatando. No resulta sorprendente, agrega Vidal, que el mando del PC, del Partido Comunista Español, creyera conveniente hacer a los adolescentes, ya habían crecido, ¿no?, la recomendación de enrolarse en el Ejército Rojo cuando surge la Segunda Guerra Mundial, como única manera para eludir el espectro del hambre. Lamentablemente lo peor quedaba por venir. La invasión de la URSS por Hitler dejó pronto en manifiesto las peores deficiencias del régimen soviético. Los ejércitos soviéticos sufrieron el efecto devastador de batallas del cerco en donde perecieron por centenares de miles. Aún así, la suerte para estos niños dictó de ser buena. Los niños fueron enviados a los lugares más remotos e inhóspitos de la URSS, que iban desde Samarcanda, allá por Tayikistán, y Kakán en el Asia Central, hasta las estribaciones de los Urales y la Siberia Central. En Krasnomarinsk, 16 criaturas cayeron en manos de los alemanes, que los trasladaron al territorio del Reich con el fin de entregarlos a la Falange. No costó mucho trabajo convertirlos en una base propagandística para los alemanes en este caso. El futuro que esperaba a los niños españoles en sus distintos destinos se reveló horrible. Enfrentados al hambre y a los malos tratos, no pocos se vieron obligados a someterse o a delinquir. En Tashkent constituyeron bandas dedicadas a perpetrar hurtos. En Samarcanda y en Tiflis, en Georgia, las niñas prostitutas españolas, de las que no pocas quedaron embarazadas, llegaron a ser célebres entre los jerarcas del partido. Ni siquiera los hijos de los héroes se vieron libres de aquella negra situación. Un hijo del coronel Carrasco, que había servido en el ejército republicano y ahora enseñaba en la escuela militar Frunze de Moscú, fue detenido mientras robaba en una panadería de Kakán. Murió en prisión de tuberculosis. Para muchos se fue abriendo el camino a la idea de la única esperanza de supervivencia se hallaba en poder abandonar la URSS. Países como México, donde se asentaba una importante colonia de exiliados, estaban más que dispuestos a recibir con los brazos abiertos a los niños. Sin embargo, ni la URSS ni el Partido Comunista Español estaban dispuestos a que se supiera la verdad del paraíso del proletariado y del trato que venían dispensando a los niños desde hacía años. La pasionaria Dolores Ibarruri, reverenciada por el comunismo internacional, la pasionaria era su nombre epónimo, se convirtió al parecer sin resistencia en la pieza clave que impidió la salida de aquellas víctimas hacia otros países. Sus razones, reproducidas por Jesús Hernández, comunista y antiguo ministro republicano, no podían ser más obvias. No podemos devolverlos a sus padres convertidos en golfos, decía la pasionaria, y en prostitutas, ni permitir que salgan aquí como furibundos anticomunistas. Constituía toda una confesión de los resultados reales ocultados por la propaganda de vivires en la URSS. Cabe acá hacer un pequeño paréntesis sobre quiénes son los que aportan estos datos, Gómez. Es el desarraigo. Son nada menos, digo para quienes digan que esto puede ser propaganda anticomunista, el que aporta estos datos es nada menos que Jesús Hernández, un ferviente comunista que fue ministro de Instrucción Pública del gobierno de Negrini y de Largo Caballero,
que precisamente por este caso de los niños decide escaparse de la URSS y contar esto, es el que va después a relatar cómo votan el asesinato de Nin y tantas o cómo desarrollan el complot contra Largo Caballero. El otro testigo de el otro testimonio de esta aberración contra los niños españoles es nada menos que José Díaz, el secretario general del Partido Comunista Español durante la Guerra Civil, que, atormentado por la muerte de uno de esos niños que era hijo de un amigo de él, no se sabe si se suicida o, queriendo hablar, lo tiran de un cuarto piso en Moscú. El otro testimonio es nada menos que el campesino, un famoso y heroico militante comunista que terminó preso en los campos de concentración, primero en los campos de concentración nazis, y luego en los campos de concentración de Stalin, allá por el año 47, donde logra huir, cosa extrañísima, y se transforma en un héroe para todos los detenidos, porque era una cosa imposible de lograr. Y bueno, a su salida, llegada a Occidente, el campesino, que no encuentro acá el nombre. González, es el apellido, no me acuerdo el nombre. Bueno, relata la odisea y este calvario de los niños españoles, y también renuncia al Partido Comunista. Y perdóneme, de la pasionaria de Dolores Ibarguren, también tenemos noticias de quién era. Le recuerdo un hermoso libro de Jorge Semprún, la autobiografía de Federico Sánchez, cuando relata la expulsión de él y de Maurín del Partido Comunista Español, y empieza el párrafo, inclusive ese capítulo se llama así: la pasionaria pide la palabra, y la describe como una burócrata de una brutalidad extraordinaria, ¿no? Bueno, queríamos contar este episodio terrible. Por supuesto, no es todo el artículo, sigue. Se nos va acabando el tiempo de las improntas que dejó el estalinismo. La pasionaria era la tutora de estos niños. Así es, era la encargada, era lo que los niños se tenían que dirigir para decir que si tenían problema o no. Mire qué tutora, que no lo dejaba salir diciendo que eran todos anticomunistas, hasta que no se volvieran comunistas confesos, no podían salir de Rusia. Hay inclusive algunos documentales donde salen niños que ahora son hombres ya viejos agradeciéndole a Rusia. Tengo que decir, déjeme terminarle con cómo termina esto. En el año 47, en el 57... Perdón, en el año 47 se hace una especie de homenaje para estos niños, ¿no? en el Teatro Stanislavski de Moscú. Bueno. Y solamente logran reunir 2.000. Los demás habían muerto o estaban presos en los gulag soviéticos. La pena de muerte en Rusia, de Stalin, era desde los 12 años. Es decir, por hurto, un chico de 13 años podía ser juzgado y condenado a ser fusilado. Era un gobierno de mano dura. Hay alrededor de 10 niños españoles que mueren fusilados, condenados por hurto, que contaban entre los 17 y 19 años. Hay alguna propaganda, algunos salen agradeciéndole en ese documental del año 47 a Rusia, que los mantuvo, pero la gran mayoría volvió a España en el año 57 y, para desgracia suya y mía, vuelven hechos franquistas, porque después de lo que han vivido no creo que hayan sido ganados por el estalinismo. Esto lo relatamos para ver cuán terrible es la mistificación y cuán terrible es el embuste de hablar en nombre de una teoría extraordinaria que busca la liberación de la humanidad, el fin de la opresión y la violencia, como es el socialismo, cuando queda en manos de embusteros y asesinos, cómo desprestigian esta teoría, y hasta el punto de lograr que los niños que para ellos eran una muestra de bandera terminan regresando, haciéndose franquistas en el año 57. ¿Me permite Sigue esta historia, pero... ¿Me permite una propuesta, Claros? ¿Cómo no? Usted vio que últimamente se ha erigido un edificio, la verdad que extraordinario, en la calle Corrientes, que es del Centro de Cooperación, ¿no? Se llama así, Centro de Cooperación, que eso está organizado y dirigido por el Partido Comunista, y que goza de simpatía y de respeto de mucha gente, no solo de los comunistas, justamente porque aparentemente es de una amplitud ideológica y de una ausencia de sectarismo extraordinaria.
¿Usted se anima a mandar una carta para solicitar si nos dan el video de Operación una Nicolás? piecita, que nos den una piecita para pasar el video que Solano le mostró a Napurí en España sobre la Operación Nicolás, y además ver si no podemos hacer un pequeño seminario sobre el papel del Partido Comunista en la Guerra Civil Española. ¿Usted cree que nos darán una piecita? Es buena idea, que no sé si nos la van a dar o no, pero es buena idea. Yo le propongo cerrar este episodio sangriento y que me hace mal hasta físicamente, Gómez, escuchando la hermosa música de la Guerra Civil Española. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Que los tiren 10.000 veces los haremos. 10.000 veces que los tiren 10.000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Bueno, la clásica y conocidísima Si me quieres escribir, por el coro Jabalón. Gómez, pero ya entrando en la derrota de la República y con el gobierno de dictador sangriento, brutal y totalmente avaro en ideas y en pensamientos progresistas como fue Franco, queremos reflejar dentro de todo este universo de cuestiones de la Guerra Civil Española un tema también que es muy, muy terrible. La Guerra Civil, el triunfo de Franco, significó no solo 1,5 millones de muertos, contando ambos bandos, sino también 300.000 presos y más de 350.000 desterrados, todos republicanos, la gran mayoría de izquierda. Esto significó para España una sangría terrible intelectual buscada por Franco. Usted debe recordar que uno de los grandes ideólogos del gobierno franquista, Millán de Astray, atormentó a Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca en plena guerra, gritándole muera la inteligencia, viva la muerte, vestido de una camisa negra, a lo cual Miguel Unamuno respondió que no era republicano exactamente, pero empezó después de eso a simpatizar con la República por poco tiempo, porque le responde a Millán de Astray: venceréis, pero no convenceréis. Desde ese momento se retira en una pieza y prácticamente se deja morir, no tiene relación con nadie, muere unos meses después Miguel Unamuno, y esto fue la primera de las muertes, junto con la de Federico García Lorca, de los terribles atentados contra la inteligencia que hizo el gobierno de Franco, y que lo pagó tan cara España, con décadas de mediocridad y estupidez. Usted ha de recordar el cine español durante la época de Franco, las películas de Joséito y mucha de la música española que se escuchaba, que era de una mediocridad solemne y una estupidez soberana,
soberana. Cuando los grandes españoles habitaban México, Francia, Argentina. Queremos hacer una lista de estos desterrados que repartieron su inteligencia y su sensibilidad por el mundo y que sufrieron la derrota de la República Española y la crueldad de Franco al no poder regresar. Nada más, lo mencionamos ya, a Federico García Lorca, que no es un desterrado, es quizá el primer asesinado de los franquistas, lo fusilan sin saber por qué. En general están todos aquí los de la que llamados los de la generación del 98, una generación literariamente brillante. Tenemos que agregar a Rafael Alberti, exilado en la Argentina durante más de 25 años, quizá el más grande poeta español del siglo XX para mi gusto. El gran León Felipe Caminos, aquel de la antología Rota. Nada menos que Antonio Machado, que muere a los pocos meses de finalizada la guerra civil en una región fronteriza de Francia, es decir, no le dieron ni tiempo de acomodarse, muere de tristeza. Tenemos que agregar el gran poeta Luis Cernuda, que muere como 30 años después en Puerto Rico. André Malraux mismo, que no era español, pero que queda golpeado para toda la vida. Está mal incluirlo acá, lo quisiera incluir en otro grupo. Miguel Hernández, que muere en la cárcel en el año 42, muere tuberculoso. Por mala alimentación, un poeta extraordinario. Don Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República Española en el exilio, un hombre que era en realidad de derecha católica, pero republicano, pero era seguro, la más grande autoridad, el más grande erudito sobre historia española antigua, sobre la ocupación árabe de España y el medioevo. José Ferrater Mora, miren lo que digo, el autor del Diccionario de Filosofía, un libro obligado de consulta por todos los estudiantes, no solo de filosofía, de cualquier disciplina humanística. Quien haya leído esta obra monumental sabrá que era un hombre de inteligencia prodigiosa, también erudito, escribió mucho sobre lenguajes y lógica. José Ferrater Mora, otro exilado, Luis Cernuda, lo dije, Rey Pastor, el matemático, que usted se acordará de sus libros, y bueno, Alejandro Casona. Bueno, no quiero ser injusto, hay muchísimos más, a miles se cuenta la inteligencia que prodigó España al mundo, escritores, científicos, gente de bien. No solo eso, sino que logró también la derrota española apartar del comunismo, debido a los crímenes que acabamos de referir, a grandes escritores que hasta ese momento habían militado en sus filas. Lo dijimos, George Orwell, Arthur Koestler, un austríaco húngaro que escribió una gran biografía de Kepler y otros libros, Ignacio Silone, un italiano autor de una fabulosa novela llamada Fontamara, que relata la vida de los campesinos en Italia. André Malraux, lo dijimos. Me olvidé de mencionar otro exilado ilustre, Joan Carominas. Es nada menos que el autor del Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, maestro de todos los etimologistas hispanos del mundo. Cuentan que Joan Carominas estudiaba árabe, buscando el origen de las palabras árabes, latinas o griegas del castellano en plenas trincheras, en la batalla de Guadalajara o en Teruel, que nunca cesaba de estudiar. Bueno, tuvo que ser también exilado y escribió su fabuloso diccionario etimológico afuera de España. Bueno, y estos intelectuales que no siendo españoles, Silone, George Orwell, Arthur Koestler, Richard Wright, el gran escritor negro norteamericano, que se juntaron para escribir un libro que no está traducido, creo, que se llama The God That Fell, el Dios que cayó, justamente el Dios que se refiere es Stalin, ¿no? Y donde cuentan estas terribles crímenes y donde inclusive quedan muy desalentados, como es una experiencia que los devuelve casi a la inacción. Es una historia muy triste. Podemos recordar, la poesía ha dado ejemplos de esta cosa terrible que es el destierro. Eric Hobsbawm, el gran historiador inglés, dice que una de las cosas más trágicas del siglo XX es justamente el siglo de los desterrados, deportados, millones de personas que giran de palestinos,
de yugoslavos, eslavos del sur, de españoles, que dan vuelta por el mundo, polacos, judíos, y sobre todo árabes, que giran de país en país por no encontrar su patria o por ser perseguidos. Este drama lo vivieron los españoles más nobles, y este drama es reflejado, queremos reflejarlo en con dos temas. Uno, León Felipe Caminos, un exilado, esa poesía terrible que escribió en antología rota llamado Vencidos, que dice: por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, oro ociosa y abollada va en el rucio de la armadura, y vocioso el caballero sin peto y sin espaldar, va cargado de amargura, que allá perdió su ventura en la playa de Barcino, junto al mar, va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Esto que es estremecedor lo queremos acompañar con otra, quizá una poesía también de las más desgarradoras del destierro, de Luis Cernuda, que canta Paco Ibáñez, y que se llama Un español habla de su tierra, pero bien podría ser un palestino habla de su tierra, un polaco habla de su tierra, un argentino, un salvadoreño, un ecuatoriano, todos los que tienen que partir de sus países porque están obligados a, si no mueren, podría cantar esta canción de Luis Cernuda, que vamos a escuchar ahora por Paco Ibáñez. Las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los oteros, las vegas, en paz a solas lejos, los castillos, ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. Ellos los vencedores, cajines sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Contigo solo estaba, en ti sola creyendo, pensar tu nombre ahora envenena mis sueños. Amargos son los días de la vida viviendo, solo una larga espera, a fuerza de recuerdos, un día tuya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces. ¿Qué ha de decir un muerto? Un día tuya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces. ¿Qué ha de decir un muerto? Amargos son los días de la vida viviendo, solo una larga espera, a fuerza de recuerdo. Es triste, ¿no? La verdad creo que iba a decir eso usted. Sí, la verdad que es. Sí, es una canción estremecedora. Es la tristeza de la derrota, de la derrota, del destierro, de la pérdida de lo que es lo que es propio, ¿no? Permítame, Claros, ya nos estamos yendo, estamos terminando. Algunas, no conclusiones, algunas consideraciones seguramente superficiales. La derrota en la guerra civil del campo republicano y más precisamente, para ser más preciso, el triunfo
del franquismo le significó a España no solo el destierro de los mejores de sus intelectuales, lo que fue un corte en la cultura española, le significó 50 años de atraso cultural, económico, le significó, yo a veces pienso, este hombre le significó, por ejemplo, que lo que costó 1,5 millones de muertos, hoy sea considerado como una cosa natural y corriente, es decir, que haya vuelto una monarquía. Así es. Le costó que, por ejemplo, el que es hoy primer ministro sea un hombre que seguramente es un descendiente directo de las ideas falangistas. Lo demuestra cuando insiste y cuando además no le iba a decir una cosa mucho menor, pero en un sentido muy demostrativa de este atraso y de este desastre que significó el franquismo para España, no ha logrado todavía aprender a decir Europa, dice Europa. Le costó el ser el norte de África durante muchos años para el resto de los europeos. ¿Se acuerda que invadió una isla hace poco, la isla de Lechuga? Sí. Que tiene apenas 2 manzanas de extensión. Efectivamente, y le costó Marruecos. Y le costó un Perú. Invadirla ahí en Marruecos. Sí, es de insulto a la inteligencia. Le costó hambre, un hambre terrible a los españoles. Hoy injustamente los españoles dicen que es así en las tierras ibéricas, tratan a los argentinos y a otros sudamericanos de sudacas en forma despectiva. A veces algunos quizá no lo sepan, otros seguramente se han olvidado y otros seguramente no querrán recordarlo, pero nosotros, por ejemplo, los argentinos les dimos de comer durante años. El concordato con Perón le significó la subsistencia de Franco en el año 47, más precisamente, de donde le envió, prácticamente alimentó a España durante 2 años con trigo y carnes. Es decir, Perón lo salvó a Franco, vamos a decir. Así es. Hay un autor de ahí que dice, el exilio después se desarrolla en Madrid. Sí, efectivamente. Falangista. Hay un autor que dice que Perón le dio el puente de plata a Franco para llegar a la Guerra Fría, donde ahí empieza a negociar con Estados Unidos, le entrega las bases, que le diga, etcétera. Para cerrar este balance, en el año 1960, año de la publicación del libro de Pierre Bruet, hacía un balance donde decía que los españoles no llegaban a las 2.000 calorías diarias. Que escuche bien, en Madrid, en 1960, en una ciudad que tenía 1.400.000 habitantes, había 400.000 sirvientas. O sea, que prácticamente había una sirvienta cada 4 habitantes de Madrid. Era un país donde el ingreso medio era la mitad de Francia y mucho menor que la Argentina. La esperanza de vida era de 55 años, esto era el gobierno de Franco, y donde hasta el año 72-73 existía el sereno en las calles de Madrid y Barcelona. ¿Se acuerda de ese viejo que pasaba y decía, son las 2, 6 sereno? La época de Rosas. Sí, la época de Rosas. Viva la ese era el atraso que llevó. Y déjeme decir, mi querido amigo Gómez, a manera de colofón, yo creo que usted va a estar de acuerdo, que si evocamos la Guerra Civil Española, que fue una derrota más, perdimos otra vez, Gómez, no es porque amemos las derrotas, sino porque sacamos el ejemplo de estos heroicos obreros y campesinos y españoles en general que ofrendaron la vida por un mundo mejor. Porque el solo hecho de ver que, no importa si anarquistas, socialistas, hayan sacrificado su vida en número de 1,5 millones de personas para lograr el socialismo, la república, las ideas democráticas, como usted quiera llamarlo, es decir, una sociedad mejor, ya solo ese hecho solo me emociona, me estremece, pero también me da la confianza de, en una sociedad donde hoy se da más importancia a la figura estética, donde está bien bombardear y cometer genocidios en países como Irak, y todo eso me da confianza en la humanidad. La humanidad, si uno toma el ejemplo de los bravos españoles que se sacrificaron por un mundo mejor, la humanidad parece ser que tuviera un destino.
y eso está bien que lo evoquemos en una noche perdida, en una radio perdida de Buenos Aires, a casi 64 años de esta gesta heroica, que dos locos bastante ignorantes y trasnochados evoquen esto, porque quizá, a pesar de que fue una derrota, Gómez, nos da esperanza en la humanidad. Si hay hombres que ofrendan su vida por un mundo mejor, la humanidad tiene destino. ¡Viva la República! Me cago en Dios, diría mi abuelo. Y nos vamos escuchando al gran Víctor Manuel haciendo una canción hermosa que se llama justamente Asturias. Chao. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizontes. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre. Y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte. Sin verte, Asturias del alma, hija de mi misma madre. Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. ¿Quién derriba de ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo seco clavado, con su raíz entrañable, que corre por toda España, crispándonos de coraje. Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne, millones de puños gritan su cólera por los aires. Millones de corazones golpean contra tus cárceles. Prepara tu salto último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote.